Segunda a Timoteo, capítulo 3. El versículo, vamos a leer los versículos 1 al versículo 9. Segunda a Timoteo 3, del 1 al 9. Vamos a meditar nada más en el verso 1, pero para tener la idea completa. Segunda a Timoteo 3, del 1 al 9. Dice el apóstol, alternado hermanos, dice el apóstol: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Leo el 9, hermano, dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Miren, hermanos, se habla mucho de profecías. El código Da Vinci, que dice que Da Vinci también hizo profecías. La profecía maya. Se habla de mucho de profecías. Hasta por ahí salen unas gentes que dicen que profetizaron el terremoto del 19 de septiembre, que ya lo habían profetizado. Se habla mucho de eso. Pero hermanos, el que sabe los eventos futuros verdaderamente es Dios, nada más. Miren, en la mañana leíamos al profeta Isaías cuando Dios está hablando de los ídolos y dice que los ídolos no saben nada. Y leíamos que dice, los llevan, los cargan en los hombros para moverlos, porque no se pueden mover solos, los tienen que cargar. Y luego dice, los ponen en un lugar y ahí se quedan quietecitos, no se mueven, no pueden caminar. Y les gritan, dice, y no oyen, no responden. Así leíamos en la Biblia de palabras del profeta Isaías, de Dios, palabras de Dios a través del profeta Isaías. Y también en 1 o 2 capítulos antes de lo que leímos en la mañana, Dios dice: a ver, ídolos, profeticen, díganlo por venir. O sea, Dios retando a los ídolos a ver qué capacidad tienen. Y luego dice Dios: yo ya te lo dije antes, para que cuando suceda te acuerdes que yo ya lo dije. El único que sabe lo que va a suceder en el futuro es Dios. Solamente Dios. Y la palabra de Dios, verso 1, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. El apóstol Pablo había hablado a Timoteo de cómo debía de conducirse él, que debía de ser uno que usara bien la palabra de verdad, que fuera valiente, que se enfrentara a la oposición y que permaneciera firme. Le hablaba de muchas cosas de lo que debe ser la vida cristiana. Evita las cuestiones necias. Y luego empieza el capítulo 3. También debes saber esto. Aparte de todas las cosas que ya te he dicho, Timoteo, también debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto. Hermanos, eso que le dice Pablo a Timoteo, debes saber. Debes saber. Muchas veces hemos escuchado cuando se dice: ¿cómo cuesta la educación? Pero cuesta más la ignorancia. Debes saber. Debes saber. Es importante, hermanos. Es importante aprender. Es importante saber. Es necesario. Para que no vengan y le cuenten. Que usted sepa. También debes saber. Miren, no solamente saber. Tenemos que entender que no es solo saber, sino hacer lo que sabemos. Porque ¿de qué le serviría a Timoteo saber que vendrían tiempos peligrosos si no se prepara? El conocimiento que tenemos debería de movernos para actuar, para hacer algo. Debes saber esto. Dije, no es solamente saber. Tenemos que hacer algo. También debes saber esto. Dije que no se trata solamente de saber, sino de llevar a cabo lo que sabemos, porque dice la Biblia, hermanos: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y la Biblia dice también: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Debes saber, pero cuidado con eso que sabes. Es necesario hacer algo con eso que sabes. ¿Cuánto conocimiento tienen muchos? Hasta el diablo sabe mucho. ¿Se acuerdan que le citaba la Biblia a Jesús? ¿Y cuánta gente sabe de Biblia y de Biblia? Pero ¿y qué hace con eso que sabe? ¿Qué hace? De repente hay muchos preocupados por andar investigando que si cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. ¿Qué importa eso? Ay, hermano, es que yo no sé mucho de profecía. ¿Qué importa? Lo que sepas de eso, preocúpate. Porque Dios nos va a llamar a cuentas de lo que sabemos, no de lo que no sabemos. Pues el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. También debes saber esto. Qué importante, hermanos, qué importante es saber. No sé cuántos de ustedes han leído por ahí en internet, y le digo el internet, el Facebook y hasta el WhatsApp y todos los medios electrónicos que ustedes conozcan, soportan, aguantan todo y un montón de mentiras. Así que todo lo que lea en esas cosas, no se la crea toda. Solo el ignorante lo cree todo. Y yo creo que no somos ignorantes. Leyendo en internet, por ahí hay unas sectas que andan diciendo que los zurdos no van al cielo. No son salvos. Pero no solo los zurdos, los ambidiestros. Porque dicen, es que andan como dicen, en dos aguas. Ni zurdos ni derechos. Y luego ponen muchos ejemplos en la Biblia
que dice que a las ovejas Jesús los va a poner a su mano derecha, y a los que no son sus ovejas los va a poner a su mano izquierda. Y luego dicen, ahí está, los zurdos no van a entrar al cielo. Ah, pero si usted le habla, le ayuda para que cambie y sea derecho. Hablando de derecho, ¿no? Acá, de la mano. Entonces va a entrar al cielo. ¿Y sabe qué? Y mucha gente se la cree. ¿Sabe por qué? Porque no sabe. Qué importante es saber. Qué importante es saber. ¿Se acuerdan de los de Berea que dice la Biblia que Pablo está predicando? Y ellos ahí leyendo, a ver si es cierto. Nada de que nomás aceptar lo que Pablo. Es que era Pablo, eso no importa. Vamos viendo, a ver qué dice la Escritura. Saber, qué importante es esto. Y estaba recordando, hermanos, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y por ahí andan enseñando que si un niño no nace, si alguna de ustedes salió embarazada y lo aborta, se va a ir al infierno. Y yo digo, qué ignorantes. Porque la paga del pecado es muerte. Y uno nacido no ha pecado. Dios va a mandar al infierno a todos los que son bien conscientes de lo que están haciendo. Porque el pecado está en aquel que sabe, es inteligente, es capaz de discernir, esto está bien, esto está mal. Por eso dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Los niños que no entienden, los niños que no saben discernir, de ellos es el reino de los cielos. Porque la paga del pecado es muerte, y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero por ahí salen con ese cuento de que se van a ir al infierno los niños no nacidos. Ya me imagino a las que creen eso, han de estar pensando que no se muera, que no se muera, que no se muera. Y después, ya que nació, que no se muera, que no se muera. El reino de los cielos es de los niños, así dice la Biblia. El que necesita a Jesús es el que es inteligente, el que sabe lo que debe hacer. Ese es el que necesita a Jesús. El que tiene la capacidad de decidir si recibe a Jesús o no lo recibe, si cree en Él como su Salvador o no lo cree. Por eso qué importante es saber. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Y la palabra ese también debes saber. Está escrita de una manera que le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, tú tienes que estar sabiendo. O sea, no te quedes estancado en lo que sabes. Sigue creciendo en eso que necesitas saber. Sigue aprendiendo. Eso es lo que está diciendo. El cristiano no debe nunca decir, es que yo ya lo sé todo. Mentiras. El apóstol dijo una vez, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sí, es cierto, estaba hablando de su conducta y todas esas cosas, pero bien lo podemos aplicar en esto del conocimiento. Nadie de los que estamos aquí puede decir, yo ya lo sé todo. Bueno, el único puedo ser yo. Sí, como no. No, hermanos, no. Dice el libro de Proverbios que solo el necio es el que no acepta consejos. Dice, instruye al sabio o aconseja al sabio y te va a amar. La Biblia nos enseña que deberíamos de ser humildes como para aprender de los demás. Y tiene que ver con saber. Deberíamos de ser humildes. Que de repente hay quien dice, ¿qué me va a enseñar este a mí? Algo podemos aprender. Hasta del necio podemos aprender a no ser igual de necio que él. Sí, es la verdad, hermanos. Hasta del necio podemos aprender. Debemos saber. No creamos, hermanos. Tenemos que saber. No creamos todo lo que pensamos. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra mente no está del todo
buena o completa, lo voy a decir así. De repente los pensamientos no son correctos, hasta Dios lo dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, de repente podemos pensar algo y creer que estamos bien. Por eso la importancia de saber, de seguir aprendiendo, porque a lo mejor lo que yo pienso no es correcto. La Biblia dice que la mente está entenebrecida, hermanos, la mente del hombre. Y la mente del hombre está reprobada. Y la mente del hombre, el diablo de repente la bombardea con ideas que no son de Dios. Por eso la necesidad de estar aprendiendo. Y me detuve en este punto, hermanos, de cuando Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto. Porque, hermanos, de repente no nos acordamos de que nuestra mente está adaptada o es apta. Voy a usar esta palabra. Nuestra mente está capacitada para pensar mal. Nuestra mente está capacitada para eso, hermanos. Porque nuestra mente todavía está afectada por el pecado. No podemos decir aún como cristianos, no, el pecado a mí no me afecta. Hey, cuidado. El pecado afecta a nuestra manera de pensar muchas veces. Por eso tenemos que estar aprendiendo. Todavía, hermanos, ¿se acuerdan que en la escuela de manejo les dicen por ahí de un punto ciego? Que dicen que cuando uno está en el carro hay un punto donde no alcanzamos a mirar. Pues nuestra mente también tiene puntos ciegos. Hay puntos donde no alcanzamos a mirar y es necesario aprender sobre eso. También debes saber esto. Qué importante es eso. También debes saber esto. Ahora, ¿qué tenía que saber? Miren lo que dice el apóstol. También debes saber esto, que en los postreros días. Está hablando, hermanos, yo le puse así, está hablando de los días que estamos viviendo. Porque si leemos la lista, cuando dice, porque habrá hombres, y hace una lista. Y si usted la lee, fíjese, ¿habrá ese tipo de gente ahorita? Y Pablo dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, y hace la lista. ¿Cómo serán esos hombres? Y de eso hay mucho en nuestros días. Hay mucho. Dice Pablo, en los postreros días. Y dije, hermanos, que yo creo que se refería a nuestro tiempo. Sí, Pablo habla a Timoteo desde hace mucho tiempo. Pablo le escribió a Timoteo esto desde hace mucho tiempo, pero para Pablo ya eran los últimos tiempos. Imagínense cuántos años han pasado. Con más razón, hoy son los últimos tiempos. El apóstol Juan, donde leímos hace un momento, dice en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan creía que ya habían llegado los últimos tiempos. Estamos viviendo en los postreros días. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dice Pablo, debes saber esto, que en los postreros días. No sé cuánto más va a aguantar este mundo.
Pero están sucediendo tantas cosas alrededor del mundo. Tantas cosas. Y como dijo Jesús, eso que está sucediendo se ha multiplicado y se ha multiplicado. ¿Cuánto más aguantará este mundo? Ya son los últimos tiempos. Ya son los últimos días. Alguien dijo, y sí, algunos lo han comentado, casi no se habla de eso, que porque no se quiere alarmar. Pero hermanos, la Biblia nos habla mucho de estar preparados. La Biblia nos habla mucho de velar, porque no sabemos el día ni la hora. La Biblia nos habla de estar preparados. Por eso la necesidad de reflexionar en estas cosas. Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo en el versículo 12 dice de esta manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, por haberse multiplicado la maldad. Y vaya que se ha multiplicado. Nos está hablando de los últimos días, de los postreros días. Escuchaba a algunos, y eso lo hacíamos en San Luis también. No, nosotros poníamos el catre, dice, en la banqueta, y allí dormíamos. Póngalo ahora a ver si puede dormir. Si no duerme a gusto ni adentro de la casa. Por haberse multiplicado la maldad, las puertas abiertas, no había problema. Ahora no se puede ni con la puerta cerrada. Por haberse multiplicado la maldad. Decía mi abuelo, muchacho chivato. Esa era su manera de decirnos cuando andamos haciendo algo mal. Pero saben, pobrecito del que hiciera algo mal y que viniera el vecino a acusarnos, porque en algún momento el abuelo nos iba a dar una buena. Nomás nos agarraba porque corríamos, ¿no? Ahora, mijito, ¿hiciste eso? No, y ya con eso ya se arreglaron las cosas. Por eso la maldad no se corrige a tiempo. Bueno, y el que siembra vientos recoge tempestades. Por haberse multiplicado la maldad. Volviendo a 2 Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mateo 24, Lucas 18 nos dice que la maldad se va a multiplicar. La impiedad o el no ser piadosos va a ir creciendo, según nos dice estos pasajes de Mateo 24 y Lucas 18. Habrá una creciente maldad. Cuando dice, hermanos, tiempos peligrosos, dicen los estudiosos que significa tiempos difíciles, tiempos penosos, tiempos difíciles de resolver o tiempos violentos. Tiempos peligrosos son tiempos violentos. Como creyentes, hermanos, debemos ser realistas. De repente alguien dice, no digas, porque si tú usas palabras negativas, te estás echando, no dicen la sal, ¿no? Pero como que te estás maldiciendo a ti mismo. No lo digas. Ah, que Pablo, ¿cómo está hablando negativo, verdad? Pablo dice, van a venir tiempos peligrosos. Está hablando de realidades, hermanos. Nada de que negativo. Es que hay que ser positivo. No, señor, hay que hablar la realidad. Y Pablo lo que está haciendo, hablando realidades. Hablando realidades. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Cuando a Jesús le preguntaron, maestro, cuando Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, y luego le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Qué señal habrá de tu venida? Y cuando Jesús dice, ¿cuáles son las señales, hermanos? En ningún momento dijo, la iglesia va muy bien, la iglesia irá muy bien, los cristianos serán fieles, habrá avivamientos en la iglesia. No dijo eso. Es más, Pablo le dice a Timoteo que algunos apostatarán de la fe en los últimos días. No habla de cosas buenas. Los últimos días nos hablan de cosas o de tiempos peligrosos, violentos. En la mañana les comentaba, hermanos, de ese predicador que dicen que va a predicar sobre la historia del Gadareno, y luego le dice al músico, pon música salsa para poder entrar. Y luego entra el predicador bailando salsa. Y luego dice, si estuviera Jesús aquí, entraría bailando así. Y la gente aplaudiéndole y al son de la salsa, y el hombre moviéndose al son de la música, y la gente pues festejándole lo que el Señor estaba haciendo. Y en la mañana les comentaba también, y qué bueno que estamos la mayoría adultos. Pero en un concierto en la primera fila había unas mujeres que yo creo que no eran cristianas, ni el cantante tampoco, aunque diga que es concierto cristiano, pero que el cantante estaba cantando, y mientras las mujeres ahí diciéndole papacito, y que bien estaba, y no sé qué tanto, y el cantante nomás se sonreía con ellas, le halagaba pues. ¿Concierto cristiano? Vendrán tiempos peligrosos. Y qué tremendo, hermanos, que de repente se miran videos en vivo de personas que estuvieron con nosotros, que dijeron que eran bautistas y ahora están con grupos. Dice un pastor, ahí les dicen, ven como estás y sigue haciendo lo que te dé la gana, pero tú ven. Así hay iglesias aquí en Ciudad Obregón. Estaba platicándome un pastor, mira, cuando estaba esa familia ahí en la iglesia, antes que se fueran allá con los verticales, dice, los jovencitos estaban muy bien. Y el otro día me lo encuentro, en un funeral, me dijo, me lo encontré a uno de los hijos. Y lo voy viendo todo tatuado, me dice. Y ellos están asistiendo allá. Y dice, y me dio coraje y me dio tristeza, porque los padres, ¿cómo consienten esas cosas? Y dice, yo le dije, oye, ¿qué te pasó? Y luego se me queda mirando el chamaco, dice, ¿y qué me pasó? ¿De qué, hermano? Pues, ¿y esos tatuajes que cargas? Cuando estabas en la iglesia tú no traías esas cosas. ¿Por qué haces eso? ¿Saben por qué? Porque en la iglesia donde van, donde el grupo que dice que es cristiano, donde van, así son los jóvenes. Por eso ese pastor dice, allí el lema es, ven como seas y sigue haciendo lo que te dé la gana. Hay iglesias que se llaman cristianas y son de homosexuales. O sea, ven como seas y sigue tu vida como te dé la gana. Tiempos peligrosos. ¿Y por qué estoy hablando de esto, hermanos? Cuando Pablo hace la lista, uno pensaría, es gente inconversa. Nos está diciendo que allá en el mundo habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, y toda esa lista. Uno pensaría, se refiere allá. Pero no, hermanos. Se refiere a gente que está dentro de las iglesias cristianas. Se refiere a gente que, dice Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La gente de allá afuera no tiene ninguna apariencia de piedad. Los que tienen una apariencia de piedad son los que están en las iglesias cristianas. Pero Pablo dice, son unos mentirosos. Están entre los cristianos. Y Juan lo dijo, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, no estoy diciendo que te alejes o que evites
a todo fornicario, a todo idólatra, a todo ladrón. No, no te estoy diciendo eso, dice Pablo. Lo que estoy diciendo es que evites a esos que se llaman hermanos y andan viviendo de esa manera. A eso se evita. Y cuando Pablo le dice a Timoteo esto, hermanos, a esto se evita, se refiere a los que se llaman cristianos y viven como dice aquí esta lista. A estos evita. Vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, cuando Pablo está diciendo vendrán tiempos peligrosos, él no está pensando en los terremotos, él no está pensando en la violencia de los sicarios, de la violencia que hay en Ciudad Obregón. Él no está pensando en eso. Él está pensando en la gente que está en las iglesias cristianas. Él está pensando en eso. Vendrán tiempos peligrosos. Porque en la iglesia, lo que le está diciendo Pablo, vas a encontrar a gente que es así, es así, es así. No quería comentarles esto, pero algún momento lo voy a hacer. Dice un hermano, iba a viajar a cierto lugar en avión y coincidí con otro predicador muy famoso, dice. Y resulta, dice que teníamos que agarrar el avión y al mucho rato nos dijeron no va a haber salida. Se retrasó la salida. Y no sé cuánto tiempo iban a tardar en salir, porque no se podía. Y el predicador famoso, oye, ¿qué? ¿Cómo que no va a haber salida? Si yo tengo que estar en tal parte a tal hora, no puede ser esto. Y se levanta enojado, dice, ahí va a un lugar allí para hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no va a salir el avión? Señor, no se puede salir. No pueden despegar los aviones. ¿Pero por qué no? Es que yo tengo que estar en tal lugar y yo necesito hablar con alguien que me ayude. Señor, los aviones no pueden salir. Necesito hablar con alguien. Y la señorita se resistía porque yo creo que la encomienda es no dejes pasar a cualquiera. Pero se exalta tanto el predicador famoso, no voy a decir el nombre porque algunos lo idolatran, y dice el predicador, ¿no sabe quién soy yo? O sea, era el Señor, y ya iba a decir el nombre. ¿No sabe quién soy yo? Y dice, y yo acá queriéndome esconder. Y de repente, de una manera sarcástica, la señorita le dice a los demás que están alrededor, señores, ¿alguien de ustedes conoce a este señor? Porque no sabe quién es. Se estaban burlando de él. ¿Alguien conoce a este señor? Porque no sabe quién es. No sabe quién soy yo. ¿Qué dice ahí? Habla de amadores de sí mismo y habla de vanagloriosos, de soberbios. Y son los que están en la iglesia, algunos. Por eso es que Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto. Y Jesús dijo, Mateo capítulo 24. Quiero leer 2 o 3 versículos de este capítulo. Mateo 24. Dice el verso 4: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Luego, más adelante, en el verso 25, verso 24 y 25, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Nos está hablando, hermanos, de no ser engañados, de no ser engañados. Pero también Jesús dijo en este capítulo, nos habla de velad. Capítulo 25, verso 13, dice Jesús: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tiempos peligrosos. El amor de muchos se enfriará, muchos tropezarán. Y Jesús sigue diciendo: velen, velen, porque muchos van a tropezar, porque el amor de muchos se va a enfriar. Muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Velen. Dice Jesús en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. Está hablando de los tiempos postreros. Se va a predicar, no dice que se van a convertir, solo que se va a predicar el evangelio en todo el mundo. La pregunta es: se va a predicar el evangelio a todo el mundo, no todos van a creer. La pregunta es: si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador, ¿ya creíste? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos y muchos van a abandonar, se van a apartar. ¿Tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador? Solo Jesús te puede ayudar a mantenerte en su camino, nada más. Dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Si tú eres cristiano, tú vas a permanecer. Si no eres cristiano, estás entre los cristianos, te vas a ir, te vas a ir. El amor de muchos se enfriará, del cristiano no, del que no es cristiano, que ha escuchado, tiene apariencia de piedad, pero no es cristiano. Necesitamos cada uno a Jesús. ¿Ya tienes a Jesús como tu Salvador? Son los últimos días y es tiempo peligroso.